Bien, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Buenos días. Sí, me escuchan bien, ¿no? Sí, sí. Sí, se te escucha bien. Bien. Bueno, entonces, en el día de hoy vamos a comenzar con el práctico del módulo 4A, donde vamos a compartir pantalla. De acuerdo a lo que tenemos previsto en nuestro cronograma, hoy, 29 de junio, tendríamos previsto el módulo número 4, parte A, donde ustedes también tendrían que estar ya pensando o desarrollando el módulo número 5 del proyecto final, previsto también para esta segunda parte de la asignatura. Hoy vamos a concentrarnos en el proceso del módulo 4 que indica dibujo en 3 dimensiones. Vamos a comenzar con la introducción al dibujo en 3 dimensiones, sistemas de representación en 3D, ya lo vimos, perspectivas coordenadas también. Vamos a familiarizarnos con los comandos tendientes a editar y visualizar un render, es decir, crear un render básico en la clase del día de hoy a través del software de AutoCAD y en la clase que viene a través del software de SketchUp. Entonces vamos a renderizar un proyecto y crear un render básico en el día de hoy, vuelvo a reiterar, en el software de AutoCAD y la clase que viene en software SketchUp, dando con estas dos últimas clases por finalizadas las teorías de la cursada de sistemas de representación. Entonces tenemos las actividades prácticas relacionadas con este trabajo, con este módulo 4A, donde vamos a ver renderizado en AutoCAD. Vamos a definir y entender lo que significa trabajar con renders, crear un render básico, son los objetivos, conocer el procedimiento para aplicar materiales a un objeto, diseñar presentaciones que permitan imprimir distintas vistas del objeto en una lámina, generar distintos archivos fotográficos, modificando sus parámetros característicos y aplicar los conceptos incorporados a distintos ejercicios. Tenemos las preguntas orientadoras que ustedes responderán para afianzar los conceptos de teoría, de la 1 a la 9, y los ejercicios 1 y 2 se circunscriben a tomar los que ya hayan realizado de las actividades prácticas en el caso del 2, tendientes a cada uno de los ejercicios de la práctica 3B, aplicar los conceptos que veamos en el día de hoy. Y en el ejercicio 1, generar distintos sólidos a través de la barra de modelizado y aplicar el concepto que vamos a ver de renderizado del día de la fecha. Así es la actividad práctica del módulo 4A. Bueno, entonces como dijimos, tenemos previsto renderizar un proyecto en SketchUp, por lo cual vamos directamente a abrir una sesión de dibujo en el programa de AutoCAD. Para eso vamos a habilitar la barra de vistas, la barra de modelizado y la barra de renderizado. Ahí tenemos la
de modelado, vista y render. Son las tres que vamos a tener que habilitar para realizar las actividades de este tema de renderizado. El renderizado no es ni más ni menos que hacer una presentación fotorrealística para que los objetos se vean lo más reales posibles. Para ello utilizaremos materiales diferentes, madera, mármol, etcétera, y también luces, fondos, etcétera. Y AutoCAD proporciona una gran biblioteca de materiales listos para ser utilizados. ¿Cuáles son esos materiales? Bueno, ver renders, ahí tenemos el explorador de materiales, como ven. Ahí tenemos una gama, como en SketchUp también tenemos una alta gama de materiales. En este caso va a estar dividido en acabado, acondicionamiento del terreno, albañilería, cerámica, cristal, hormigón, madera, metales, piedra, pintura, suelo, tejido, etc. Entonces, todos estos materiales podremos ir aplicándolos a nuestro proyecto para generar los renders que el usuario desee generar a través de una sesión de trabajo en AutoCAD. Entonces vamos a elegir ya directamente, vamos a modelizar con esta barra de modelado, vamos a generar un prisma, primero migrando a una vista isométrica, y vamos a generar un prisma para comenzar con este proceso. Como habíamos visto la clase anterior, este objeto 3D podemos visualizarlos sombreándolo y ocultando líneas en el dibujo, es decir, con esta opción de ver estilos visuales, ahí tenemos una serie de opciones que nos va a permitir sombrear para colorear el objeto. Esto es líneas ocultas, realista, conceptual. Vamos a ver cada uno de estos, qué se entiende por cada una de estas configuraciones cuando vemos estilos visuales. Nosotros siempre estamos trabajando con la estructura alámbrica hasta el momento, pero tenemos que esta es la que muestra los objetos 2D con líneas y arcos. Permite ver los tipos y grosores de líneas. La estructura alámbrica, que sería la segunda, esta es la estructura alámbrica. La de líneas ocultas muestra los objetos como estructura alámbrica 3D, pero ocultando las caras traseras, como habrán visto al cliquear esta opción. Se ven los objetos como estructura alámbrica 3D, pero, vuelvo a reiterar, ocultando las caras traseras. Si seguimos con la siguiente vista, que es la realista, en este caso va a sombrear los objetos y suaviza los bordes entre las caras. Muestra los materiales que hayamos aplicado a los objetos, que aún no lo hemos hecho, pero lo vamos a ver en breves instantes. El modo conceptual sombrea los objetos y suaviza los bordes entre las caras poligonales, pero es menos realista que el anterior. Es la única diferencia. Cuando hablamos de sombreado, utiliza un sombreado muy suave sobre el objeto 3D. Cuando vemos el sombreado con aristas, muestra un sombreado suave y con las aristas visibles.
un poco más remarcadas. Cuando vemos el tono de gris, muestra un sombreado suave, pero en tono de grises. Y cuando tenemos rayos X, muestra los objetos con una transparencia parcial. Estas son las distintas configuraciones disponibles para estilos visuales de un objeto en 3 dimensiones. Bueno, nosotros, como les dije, hasta ahora hemos utilizado la estructura alámbrica y ahora vamos a posicionarnos en estilo visual realista, que, como dijimos, va a sombrear los objetos y suavizará los bordes entre las caras y va a mostrar los materiales que hayamos aplicado a los objetos. Por eso seleccionamos esta opción, que es la que vamos a utilizar para aplicar cada una de estas galerías de materiales que tenemos disponible en AutoCAD. Bueno, habiendo hecho esta aclaración, y habiendo definido lo que es un render, que vuelvo a reiterar, es una presentación fotorrealística para que los objetos se vean lo más reales posibles. Vamos a elegir el material directamente para este prisma rectangular, con esta opción, que es la de ver, render, explorador de materiales, ver, explorador de materiales. Con esta opción vamos a elegir los materiales que necesitemos para nuestro proyecto. El programa de AutoCAD incluye una biblioteca de más de 700 materiales y texturas que encontraremos en esta paleta. Además, también podemos desde la ventana aplicar y modificar los materiales. Al abrir el panel, como lo hemos hecho, nos muestra los materiales disponibles en el dibujo, y cualquier objeto que no tenga material específico asignado por defecto tendrá uno que puede seleccionar el usuario. Entonces, al seleccionar uno de estos, por ejemplo, el de madera, este abedul natural brillo medio, tenemos la posibilidad entonces de asignar este material. Lo único que tenemos que hacer es aplicando, simplemente arrastrándolo y soltándolo sobre el objeto, o también seleccionando primero el objeto y luego arrastrando el material hacia él. El material se puede aplicar tanto a objetos como a caras de objetos. Entonces lo único que dijimos es arrastrar y soltar. Entonces pico con el mouse. Vamos a ampliar un poquito. Para que tenemos la vista previa un poco más. Lo único que tenemos es que sostener con el mouse, ¿ven? Mantener apretado el clic, haciendo clic sobre el botón izquierdo del mouse, y arrastramos sobre el objeto en 3 dimensiones. Entonces, al pulsarlo con el botón derecho del ratón sobre un material, tendremos las siguientes opciones. Asignamos y seleccionamos y soltamos. Así de simple, hemos generado un render en 3D con material abedul natural brillo medio, que sería el que hemos seleccionado para generar esta foto realística del prisma rectangular. Hasta ahora vamos bien. ¿Alguna duda?
¿Alguna pregunta tienen para...? También tenemos un editor de materiales, ver, render, editor de materiales, donde podremos entrar en el editor de materiales para, en esta ventana, obtener diferentes tipos de información, como es. Reflectividad, transparencia, cortes, autoiluminación y relieve. Y lo que hemos aplicado a nuestro prisma rectangular, podríamos también un anodizado azul, perdón, podríamos aplicar un color de una pintura metalizada, o lo que ustedes deseen se podrá visualizar y aplicar sobre el modelo en 3 dimensiones del proyecto que ustedes elijan. Entonces, de esta manera, como también lo habíamos ya empezado a utilizar en SketchUp, en AutoCAD se aplica con esta operatoria, donde seleccionamos picando con el botón izquierdo sobre un material determinado y arrastrando y soltando sobre el material, sobre el objeto del proyecto que se seleccione. Vamos a ver cómo, dijimos, podemos editar materiales. Dijimos que las siguientes propiedades que permiten crear efectos específicos sobre los materiales en cuestión. Tenemos la reflectividad. En este caso, el valor directa establecerá el nivel de reflexión y oblicua la intensidad del resalte especular en las superficies. Podemos aplicar una directa y una obliqua en función a las características que se deseen obtener en función al proyecto. Si deseamos editar este indicador de transparencia, va a ajustar el grado de transparencia del material, que va desde 0, donde será opaco, y 1 completamente transparente. En el caso de transparencia. La transparencia indica la translucidez e índice de refracción, y solo podremos establecer el valor de transparencia mayor que 0. Si el valor es 0, el material no es translúcido. Con 1, el material es lo más translúcido posible. Seguimos adelante analizando las distintas propiedades de edición de materiales. Si hablamos de cortes, en este apartado controlaremos los efectos de perforación del material basados en una interpretación de escala de grises de una textura. Esta es la opción de corte. En el caso de autoiluminación, si el valor de autoiluminación es mayor de 0, parecerá que el objeto desprende luz independientemente de las luces del dibujo. La luminancia permitirá simular un material iluminado dentro de una fuente de la fotométrica. Y por último tenemos el relieve, donde va a activar y desactivar el uso de los patrones para crear relieve en el material. Las áreas más claras van a aparecer elevadas y las áreas más oscuras parecerán más bajas. Esta es la forma que ustedes después pueden editar los distintos materiales.
Ahora bien, nosotros nos concentramos en el prisma rectangular, donde hemos aplicado el material abedul natural brillo medio. Para generar el render propiamente dicho, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que habilitar la barra de render y crear una imagen con sombreado realista o fotorrealista de un modelo de superficie o sólido 3D, que es la segunda opción de esta barra de renderizado. O ver, render, y cliquear directamente sobre esta opción de render, es la opción que vamos a tener para generar el render propiamente dicho. Vamos a hacerlo cliqueando sobre esta opción y ahí, como ven, se está generando el render en 3 dimensiones. Repetimos el proceso, lo queremos ampliar. Ahí tenemos el renderizado que se está generando de este proyecto en 3 dimensiones. Y una vez generado, podemos archivo, guardar este archivo correspondiente a mi renderizado con el nombre correspondiente, por ejemplo, proyecto 1 o render 1. Con los distintos formatos de archivos fotográficos que nos permite AutoCAD: BMP, PCX, TGA, TIFF, JPG y PNG. Entonces guardamos el render generado con alguno de estos formatos fotográficos en la carpeta que ustedes hayan seleccionado. Ahora bien, tenemos la forma también de editar las opciones de modelizado. ¿Cómo lo hacemos? Como ven, yo lo rendericé con un tamaño de 640 x 480, con lo cual es un valor definido de modelizado medio, pero podría generar un render de mayor tipo de resolución, con lo cual tendrá mayor calidad. ¿Y cómo lo hacemos eso? Lo hacemos de la siguiente manera. Vamos con edición, ver, render, parámetros avanzados de modelizado. Y ahí tenemos esta ventana donde aquí definiremos las preferencias de modelizado. En este caso, el contexto de modelización, acá tenemos una lista de valores predeterminados donde podemos ir modificando y editando cada uno de ellos. En primer lugar, antes del procedimiento de contexto de modelización, tenemos el primer menú desplegable, que tiene que ver con la lista de valores predefinidos de modelizado, donde indica los valores predefinidos de modelizados originales, de menor a mayor calidad. De menor a mayor calidad. Es decir, borrador va a ser el de menor calidad, después voy a tener un nivel de calidad bajo, medio y alto, y un nivel de presentación. De menor a mayor. Y hasta 4 valores predefinidos de modelizados personalizados. Acá tenemos los niveles, como vuelvo a reiterar, en función a la calidad de modelización que se desee. A mayor calidad de modelización, más tiempo de renderizado. Luego tenemos el contexto de modelización de tipo, en el contexto de
modelización, acá vamos a poder parametrizar los que afectan a la forma en que se modeliza el modelo. En cuanto al procedimiento, existen tres: vista, recortar y seleccionado. En el caso de vista es el que hemos tenido hasta el momento, generar el modelizado de la vista actual sin mostrar el cuadro de diálogo de render. En el caso de recortar, deberemos definir un área de la ventana que será la que se modelizará. Esta opción solo estará disponible cuando se elija ventana gráfica en el apartado destino. Generalmente tenemos la opción de vista. En el caso de destino, el destino de modelizado podrá ser la ventana emergente que hemos visto hace unos instantes o la misma ventana gráfica. Estas son las dos opciones. Generalmente se utiliza la ventana emergente. Y aquí tenemos la posibilidad de establecer un tamaño de salida que va de 320 por 240 a 1024 por 768, dependiendo de la versión de AutoCAD. Entonces, de menor a mayor tamaño de salida. Vamos a dejar la máxima para ver el aumento del tiempo de renderizado en el proyecto digitalizado hace unos instantes. Vamos a dejar el tipo de exposición automático y la escala física. Ahí tenemos, también la dejamos predeterminada en el valor por defecto que aparece en AutoCAD. En el caso de los materiales, tenemos la posibilidad de activar y desactivar estas tres variables: aplicación de materiales, filtrado de textura y forzar dos lados. En el primer caso, aplicará los materiales de superficie definidos. En el segundo, precisa el modo en el que se filtran los mapas de textura. Y en el último de los casos, controla si se modelizan ambos lados de las caras. Y así sucesivamente tenemos la posibilidad de continuar la configuración de la edición del modelizado. Las más importantes serán, por ejemplo, si trabajamos con sombra, vamos a activarla. Mapa de sombras. Si tenemos iluminación indirecta, también vamos a través de una luminaria que podemos llegar a configurar, también será interesante activarla y desactivarla. Y estas serían las ediciones. En el caso de las sombras, dijimos el modo ordenado y segmento. El modo simple genera sombreadores en orden aleatorio. El ordenado genera sombreadores en orden desde el objeto hasta la luz. Y el segmento va a generar sombreadores en orden a lo largo del rayo de la luz, desde los sombreadores de volumen hasta los segmentos del rayo de luz entre el objeto y la luz. Ustedes, si quieren ir jugando con las distintas opciones, una vez que vayan editando el modelizado y generando los renders, verán las distintas diferencias que se generan al seleccionar una y otra opción. Entonces vamos a seleccionar un nivel de generación de render medio. Hemos seleccionado un tamaño de salida de 1024 por 768 y con aplicación de material. Aplicar materiales, aplicación de materiales activada. Vamos a también activar
el filtrado de textura y el de forzar los lados. Bien, por ahora con esto es suficiente. Seleccionamos entonces el nivel medio y ahí hemos generado entonces la nueva configuración donde estamos generando un nuevo render. Voy a cortar porque lo tengo demasiado. Ahí está. Vamos a ubicarlo ahí, generamos el render. Guarden un segundito que se tildó. Bien. Ahí, como ven, estoy generando un render de tamaño de salida 1024 por 768. Fíjense el tiempo renderizado que va en aumento, considerando la mayor calidad de la presentación. Bien, como ven, se están generando los distintos renders que yo ordené ejecutar en AutoCAD. Y una vez concluido, poder ejecutar entonces el guardado de esta foto realística del proyecto que estoy renderizando. A ver si... Bien. Entonces, una vez terminado el proceso, como dijimos, podemos guardarlo con el formato deseado. PNG y JPG son los más utilizados. Vamos a guardarlo como JPG, PNG, Render 2. Guardo en el escritorio. Y ahí, cuando lo guardo, me da la opción, en el caso del PNG, de preguntar en el caso de qué tipo de colores, si es monocromático y la cantidad de bits o de resolución progresiva que deseo. Yo generalmente utilizo el que por defecto aparece en AutoCAD, aceptamos, y ahí hemos generado el render en AutoCAD. Si yo quisiera cambiar el fondo negro de mi imagen fotorrealística, lo único que tendría que hacer bien. Vamos con el procedimiento, a ver, que está un poco lenta. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos?
Entonces, si yo le cambio el fondo, ¿cómo lo hago? Me voy a la barra de vistas, vistas guardadas, y en este caso lo que tengo que configurar es el fondo. Me voy a una nueva tipo de vista, le doy un nombre, fondo blanco, acá voy a generar un tipo de vista estático, cinemático, o generalmente es el estático el que se utiliza. Podremos configurar las propiedades de la nueva vista donde queremos cambiarle el fondo. En este caso, tenemos que concentrarnos en esta configuración del fondo, donde migraríamos a un tipo de fondo sólido, y aquí seleccionaríamos el color blanco, por ejemplo, en el caso de que ustedes deseen utilizar un fondo blanco. Aceptamos, 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 aceptamos todos los cambios, y a ver ahora, entonces tenemos que generar un render con fondo blanco, y acá tenemos en la barra de modelado, de vistas, perdón, la barra de vistas seleccionamos el fondo blanco. Lo único que tenemos que hacer ahora es generar un render. A ver por qué no me lo tomó. Aguarden un segundo. Este es el procedimiento. A ver por qué no me lo ha tomado. Opciones, color. Vamos con negro. Bien. Vamos a, repito el procedimiento, vistas guardadas, nueva. Ahí tenemos que seleccionar el fondo. Vamos a seleccionar un fondo con sólido de color blanco. Un fondo de color blanco. ¿Por qué no me lo toma? Ahí está. Aceptamos. Aceptamos. Acá tenemos que guardar. Bueno, entonces vamos a generar fondo 1. Aplicamos y aceptamos. Y ahora, antes de generar el render, tendría que seleccionar el fondo que acabo de seleccionar, el fondo 1. Y vamos a generar un render. Bueno, ahí me está generando el render con fondo en blanco. Y con el modelo el modelo se ve ahí, pero no, evidentemente tengo un conflicto con el renderizado. Se ve el fondo blanco, pero no se ve el proyecto con el material específicamente. Debo tener algún conflicto con la función de renderizado, pero la operatoria es como la que se muestra, como la que he explicado en este momento. Me gustaría, si ustedes tienen abierta una sesión de AutoCAD, a ver si pueden operar la generación de un render como les acabo de explicar, o caso contrario, después lo hacen ustedes cuando realicen las actividades prácticas. Entonces,
Repito, si dejamos esta opción sin ninguna de las seleccionadas, me va a generar un render como el mostrado hace unos momentos, donde tenemos que generar podemos entonces seleccionar el fondo, que deseamos, podría ser a través de una imagen, degradado, vamos a probar un degradado, aceptamos, aceptamos, vamos a generar un degradado, podría ser un fondo degradado también, en el caso de que se desee este tipo de fondo. Aceptamos, aplicamos y aceptamos. Ahí tenemos la vista previa de lo que ustedes tendrían como un render de vista degradada. Aceptamos y generaríamos un render. La vista previa no se corresponde con lo que se me está generando, pero supongo que debo tener un conflicto con la función interna de mi programa. Ustedes seguramente no lo tendrán. Vamos a ver cuando lo guarde. A ver si lo guardo. Guardo. Render. Vamos a guardarlo como render 1. A ver. Guardamos como render 1. Aceptamos. Y vamos a abrirlo. A ver cómo el render 1. ¿Dónde me lo guardó? En el escritorio. Acá tengo el render 2. Acá tengo el render 2. Y el render 1. A ver, ¿dónde lo tengo? Acá. El render 1, bueno, yo tengo algún conflicto que no me genera el render como tendría que generarlo. Seguramente ustedes no van a tener ese problema. Y me gustaría que me pregunten si tienen alguna duda o pregunta de lo que acabamos de hacer. Si quieren hacer preguntas. ¿Alguna pregunta? No los escucho. No, yo entendí todo por vos. Bueno, ahí tendríamos la vista previa de lo que se seleccione como fondo cuando tengamos una nueva vista de este proceso de renderizado. Obviamente tenemos que seleccionar el modo realista para poder visualizar los materiales que se seleccionen en el modo de renderizado. Aplicamos, aceptamos y generamos los renders en 3 dimensiones. Ustedes, entonces, para el trabajo práctico, vuelvo a
al trabajo práctico, lo que tendrán que entonces ejecutar es crear un render básico, conocer el procedimiento para aplicar materiales y a ver si nos quedó algún concepto. Sí, vamos a explicar cómo se pueden generar un cambio de... Cerramos. Bien. Vamos con... Acá tenemos entonces en la barra de modelado, de vistas, perdón, en este menú desplegable, todas las que hemos generado con los distintos fondos, degradado, fondo blanco, fondo 1, render 3, para poder entonces dar el render 3 era el que habíamos generado con un fondo degradado, que es el que se ve en el área gráfica que yo he configurado. El degradado también, el fondo blanco, y el común con el fondo negro. Ahora bien, podemos también generar, ver, render con distintos efectos de luz. En el caso de el renderizado con luces. La iluminación de una escena podrá ser una de las tareas más importantes a realizar, y de ella, de esta escena, va a depender que los objetos parezcan más reales aún. Tenemos la opción de generar los distintos efectos de iluminación. Acá tenemos las distintas opciones de luces. Luz puntual, en general son luces ambientales, que no provienen de ningún punto en concreto e irradian la luz por igual a todas las superficies. No tendremos que indicar el emplazamiento de la luz, ya que esta es la que tenemos por defecto. Y procede de dos fuentes distantes que siguen el punto de vista cuando se mueve alrededor del modelo. Cuando creamos luces personalizadas, la luz ambiental deberemos desactivarla y desde el panel de control de luces. Desde este panel podemos controlar su intensidad y el brillo. Tenemos entonces luz puntual. Son rayos paralelos en todas las direcciones y va a disminuir y se atenuará con la distancia. Simula una bombilla. Ahí tenemos la opción de indique, a ver, estado. Entonces tenemos la posibilidad de, perdón, salimos, ver, render, luz puntual. Indique ubicación. Indique una opción para modificar. Ahí tenemos el nombre, factor de intensidad, estado, en la ventana de comando les estoy comentando. Fotometría, sombra, atenuación, color de filtro y salir. Bien. El nombre, le ponemos un nombre, si quieren ustedes, a este tipo de luz ambiental puntual. En el caso de la intensidad, con un valor de 0, es como si la luz estuviera apagada. Si yo le doy un factor de intensidad 0, está apagada. Si le doy un factor de intensidad 2, va a estar encendida. 1 por defecto va a estar encendida.
Estado de la luz, enciende o apaga la luz, en el caso de estado. Activado, en el caso de sombra, hace que la luz proyecte sombra, sus opciones son desactivadas, o con los bordes nítidos, o con los bordes suaves, más realistas. Entonces, en el caso de la sombra, tenemos desactivado, nítido, suave, mapeado y suave muestreado. En el caso de que tenemos configurado es nítido por defecto. Y en el caso de atenuación, tipo de atenuación, vamos a, si no aplicamos ninguna atenuación, el valor máximo de la intensidad será de 1, y los objetos se verán igual, estén a la distancia que estén. Entonces, si le aplicamos a una atenuación inversamente lineal, la intensidad es proporcional a la distancia. Bueno, vamos a dejar todo lo que está configurado por defecto en AutoCAD, y vamos a salir de atenuación. Bien, ahí tenemos entonces una luz puntual generada sobre este proyecto del modelo en 3 dimensiones. Con esta luz sobre esta cara generada, sobre esta cara puntual. Ver. Y otra cuestión que sería interesante que ustedes también tengan en cuenta es que podemos ver las distintas opciones del objeto o del proyecto a través de esta opción de ventanas, 4 ventanas, y ahí podemos dividir el área gráfica en 4 ventanas y ver la posibilidad de visualizar el objeto en forma independiente en cada una de estas ventanas. Con lo cual podré, si yo le genero otro punto de vista, en este caso, podré posicionarme en la ventana superior derecha y ver cómo se ve el objeto desde distintos puntos de vista sin que me afecten en las demás ventanas del área gráfica, que he dividido a propósito para ver este objeto en 3 dimensiones desde distintos puntos de vista en una sola pantalla. Seguimos con las luces. Si yo luz distante, tenemos nuevo foco de luz. Foco, en este caso, es una luz en una dirección. Por ejemplo, me genera este icono de linterna y voy a iluminar el objeto, por ejemplo, esta cara. Ahí está. Entonces, como ven, se me está iluminando una cara específica del objeto con esta opción de foco, donde debemos indicar el tamaño del haz, su intensidad va a disminuir con la distancia. Luego también tenemos la posibilidad de generar luces de tipo distante, generando la intensidad de este tipo de luz no disminuye con la distancia y los rayos se extienden hasta el infinito en ambos sentidos a partir del punto de luz. Va a limitar con la luz solar. Va a imitar la luz solar. O sea, esta opción de luz distante imita la luz solar, como tienen identificado
acá en el icono de la opción de luces. ¿Alguna pregunta hasta acá? Acá tenemos la barra de acceso directo de luces. Y también podemos generar una configuración de ver, render, luces, propiedades del sol. Podemos entonces configurar también las propiedades de mi sol en el proyecto. Abre un panel, una ventana, que nos permite establecer y modificar las propiedades del sol. Las opciones disponibles son estado. Vamos a activarla. Si no está activada, obviamente no se va a poder ver en el proyecto que estemos considerando. El factor de intensidad establece su intensidad o brillo. Cuanto más alto sea el valor, más brillante será la luz. En cuanto al color, determina el color de la luz. Al pulsar sobre seleccionar color, vamos a poder entonces configurar un cuadro de diálogo desde donde podemos seleccionarlo. En el caso de las sombras activadas, propiedades del cielo, ahí tenemos fecha, otras configuraciones. Bien. Ahí tenemos la posibilidad entonces de configurar la calculadora de orientación del sol, con la hora, la fecha y los detalles de la sombra, detalles de sombras modelizadas. Si queremos suavizarla, en el caso de tamaño de la muestra, muestra el tamaño del mapa de sombras. Este parámetro es de solo lectura si la visualización de la sombra está desactivada. Y en el caso de suavidad, vamos a mostrar el parámetro del aspecto de los bordes de la sombra. Este parámetro es de solo lectura también si la visualización de las sombras está desactivada. Nosotros la tenemos activada y podremos entonces también parametrizar los detalles de las sombras en el proyecto. Bueno, habiendo hecho esta aclaración de cómo podemos generar distintos efectos de luces sobre el proyecto, restaría entonces generar un render, a ver cómo se observa. A ver qué pasa. Bien, como ven, bueno, con los efectos de luces se ha modificado el render que yo había generado inicialmente a este otro que ustedes van a tener que generar de cada uno de los objetos en 3D que tenemos previstos en nuestro ejercicio 1, generando sólidos 1, 2 y 3, vincular materiales a cada capa, generar archivos fotográficos y para cada uno de ellos definir distintas fuentes de luz y aplicar distintos materiales, eligiendo 2 de estos archivos y generar sombras. Esa sería la actividad del ejercicio 1 y la del ejercicio 2, generar a partir de la mesa y la silla del trabajo práctico 3B y de los ejercicios 1 a 7, aplicar distintos materiales y generar distintos archivos fotográficos con edición de distintos parámetros del modelizado en render en 3 dimensiones.
¿Alguna duda les ha quedado de lo que hemos explicado hoy, que no es un concepto extenso, simplemente saber lo que el objetivo de esta práctica es entender cómo se renderiza un proyecto en AutoCAD y cómo podemos configurarlo a través de las distintas opciones del programa? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No, no. No, yo tampoco. Bien, porque esto sería entonces lo que hace al disparador de teoría del día de hoy. Si ustedes, ¿cómo van con los trabajos prácticos anteriores? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, no. Bueno, entonces les recomiendo no dejarse estar con los trabajos prácticos, avanzar sobre la ejecución de los mismos y me lo vayan entregando a medida que vayan terminando las actividades que están previstas en el cronograma. Bueno, por el día de hoy no habría más teoría. Si ustedes desean trabajar en los ejercicios de las actividades 3A, 3B y 4A, les encomiendo hacerlo y quedamos conectados a través del foro por cualquier duda que surja. Por ahora entonces nada más y les deseo un excelente fin de semana. Gracias igualmente. Nos vemos. Chao, muchas Todo, gracias. Sergio, gracias. Hasta luego, chicos. Buen fin de.